Amables televidentes, tengan muy buenas noches. Es casi mágico encontrarse con esas personas a las que solo habíamos visto en los libros de texto de historia. E igual, es casi mágico ver la foto original que tantas veces habíamos visto en los libros de texto de historia. Hablo de esta fotografía que tengo en mis manos. En ella se ve al legendario combatiente y jefe del pelotón suicida de la columna 8, Che Guevara. Me refiero a Roberto Rodríguez Fernández, el vaquerito. Y ese joven que está a su lado, delgado, muy joven entonces, se llama Pepe Maurel. Es un placer, Pepe Maurel, recibirlo en los estudios de Holguín TV. Buenas noches. Bienvenido. Sí, gracias. ¿Se quiere sentar? De la fotografía vamos a seguir hablando más adelante, Maurel, pero me gustaría saber, ¿es usted de Placetas? Placetas, Las Villas. Placetas, Las Villas. La foto incluso que estábamos viendo es del ataque a la estación de policía de Remedios. De Remedios, Las Villas también. Ya. Centro. Y si es usted de Placetas, ¿desde cuándo está en Holguín? ¿Por qué está en Holguín? Bueno, tuve la suerte de conocer una holguinera con la cual llevé a cabo un corto plazo de conocimiento. Me casé y desde el año 79 estoy viviendo en Holguín. Ya soy holguinero casi de pura cepa, como dicen los criollos. Desde el año 79 vive Pepe Maurel en esta ciudad de Holguín. Él fue parte del pelotón suicida de la columna 8 que mandaba el Che Guevara. Mucho de lo que hizo Pepe Maurel y sus compañeros de la guerrilla están en estos libros. Con Pepe Maurel estaremos hablando durante toda una hora. Yo le invito, amable televidente, a que comparta con nosotros la primera hora del domingo, o quizás un poquito más de la primera hora de la noche del domingo, porque con este cambio de horario oscureció antes. De todas formas, espero que siga con nosotros. Bueno, pues después de probar el café que tenemos aquí en esta mesa repleta de libros, yo quería contarles a los televidentes una anécdota, y usted ayúdeme porque fue usted uno de los protagonistas de esa anécdota. Precisamente mientras participaba en la batalla de Santa Clara, siendo parte del pelotón suicida de la columna 8 que mandaba el Che Guevara, una ráfaga de ametralladora hizo 8 impactos en usted. 4. Bien, 4 impactos en usted. Fue el día 29 de diciembre de 1958, a 3 días del triunfo. Ya casi alcanzando los últimos reductos del enemigo en lo que era la ciudad de Santa Clara, ya que quedaba muy poca, ya había tomado la Loma El Capiro y distintas posiciones, y ya estábamos sobre la estación de policía avanzando para cuando caí gravemente herido. Y acto seguido lo trasladan, por supuesto, a un hospital allí en Santa Clara, luego lo trasladan hacia La Habana. Sí, los compañeros que logran sacarme de allí, nada más que me llevaron hasta una clínica que ya se estaba utilizando para prestar los primeros auxilios. Debido a la gravedad de mis heridas, plantean de trasladarme, pero es que estaba tan grave que hubo quien dijo, no, ni lo muevan, que ese no llega a ningún lado. Y entonces deciden operarme allí mismo en la clínica esa. Pero a la falta de recursos, por estar sitiada Santa Clara, y en esa clínica todo el material que se había utilizado estaba prácticamente ya fuera de uso por la falta de esterilización, es que el día 6 de enero deciden trasladarme para La Habana. Y ese día que llego al hospital militar de Ciudad Libertad, Colombia todavía cuando aquello, y allí me empezaron a tratar de rescatar de la gravedad y las cosas que fui cogiendo en los pocos días esos que transcurrieron del 29 al 6 de enero. Y en los momentos en que está retornando a la vida,
de pronto mira un hombre que se le acerca y es el comandante Camilo Cienfuegos? Bueno, esa anécdota con Camilo, yo la cuento desde el momento en que después me entero de que le habían llevado unas nóminas a firmar para efectuar el primer pago al Ejército Rebelde, y él como jefe del ejército que había sido nombrado era el que tenía que firmarla. Y cuando él detecta que le habían puesto el mismo salario al Ejército Rebelde que al Ejército de Batista, el famoso 33-33, y dicen que él se ofusca y dice que eso era una falta de respeto, que al Ejército Rebelde había que pagarle 1 kilo más, 1 kilo menos, y dice que rompe las nóminas. Cuando él le pasa ese genio, creo que él se percata de que habíamos un sector del Ejército Rebelde que necesitábamos urgentemente esa ayuda económica. Y él personalmente va al hospital a llevarle esa ayuda económica a los que allí estábamos ingresados. En el caso mío, cuando él se para frente a la cama en que yo estaba en una situación muy difícil. Yo estaba con una inquietud de que me quería arrancar todas aquellas cosas que me tenían puestas, un levín, sonda. Y él pregunta, muchacho, ¿y a ti qué te pasó? Digo, me hirieron en Santa Clara el día 29 de diciembre. ¿Cómo tus padres te permitían andar en la calle un día como ese? No, yo estaba alzado. ¿Cómo que tú estabas alzado? ¿Con quién tú estabas? No, yo estaba con el vaquerito en el pelotón suicida. Y me dice, espérate, que eso son palabras mayores. ¿Cómo tú te alzas? ¿Cómo vas a dar eso? Y entonces cuando le empiezo a hacer las anécdotas, yo digo siempre y recalco que me cabe el honor, me cabe el orgullo de que Camilo se quitó el sombrero y dijo, con gente como esta ganamos esta revolución. Y es la forma en que yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, con ese gesto de ir allí a donde estábamos, lo que él se dio cuenta que tanto necesitábamos esa ayuda. Yo le invito, Maurel, a que retornemos en el tiempo y empecemos a seguir cronológicamente su historia hasta ese momento en que se encuentra con Camilo en La Habana. Es usted hijo de barberos, de un barbero de Placeta. ¿Barbero usted también? Bueno, por situaciones dadas de las dificultades de aquellos momentos, mi papá me lleva a la barbería para que aprendiera el oficio porque había tenido que dejar, no pude pasar a estudios secundarios y eso por la situación que había. Entonces, recuerda que en aquel momento tenía 17 años, estamos hablando del año 58, 57, 58. 16, 17 años, no podía estar en la calle, no podía ir a la escuela para seguir mis estudios, y me lleva a la barbería. Entonces tú sabes que a la barbería van a dar todos los chismes, todas las inquietudes de la población y eso. En la mayoría de ellas se hacen muy buenas tertulias. Y vamos a hablar incluso de las peluquerías, porque una ¿También? Peluquería, por favor, las mujeres hablan mal de los maridos. Entonces, estamos ya en el septiembre, octubre del 58. Están avanzando las dos columnas invasoras, las dos comandadas por Camilo, las 8 por el Che, y están llegando allí las noticias subrepticias. Oye, viene un argentino por ahí que no cree ni en la madre que lo parió, porque se oía decir que se oía y lo veíamos los movimientos de las tropas que estaban avanzando hacia la zona de Camagüey para tratar de cortarle el paso a ambas columnas. Y entonces la inquietud de la juventud cuando oíamos esos comentarios nos imbuía a querer hacer algo. Por ejemplo, nosotros allí en el barrio teníamos un grupito que por las noches salíamos con tirapiedras a romper los bombillos del alumbrado público, con tizones de carbón escribíamos las paredes con las consignas de aquel momento, abajo Batista, viva Fidel, y hacíamos esas cosas. Y nos motivaba también el deseo de alzarnos, porque también escuchábamos, oye, Joseito anoche le dio a palo un casquito y le llevó el fusil y se alzó, y nosotros queriendo hacer aquello, pero bueno, todavía no nos atrevíamos a tanto. Y teníamos ese bichito, ese interés en incorporarnos a aquella lucha que ya se estaba llevando a cabo en la sierra por las columnas del directorio.
De eso quería que nos explicara un poco más, por lo menos a los televidentes que no han hecho todas las lecturas que pudieran hacer con todos estos libros de los que después vamos a hablar. Cierto que en la Sierra Maestra, en la Sierra Cristal, estaban las columnas guerrilleras, cierto, que iban hacia occidente, 2 columnas, una mandada por Camilo y una mandada por el Che, pero en el Escambray también habían guerrillas en esos momentos. Bueno, en lo que es en aquel momento Villa Clara, Santa Clara, la provincia en sí, estaba el Frente Norte, donde estaba el Partido Socialista Popular comandado por el comandante Félix Torres, y las tropas del 26 de julio comandadas por Diego Parra. Y en la parte sur estaban ya operando las tropas del Directorio, comandadas ya en ese momento por Faure Chomón. Estaba la columna de Víctor Bordón Machado al frente de las tropas del 26 de julio. El Directorio había sufrido una desmembranza. Eloy Gutiérrez Menoyo, que hasta hacía un poco tiempo había estado como jefe de las tropas del Directorio, pasa a abrir lo que le llamó el segundo frente del Escambray, pero ya con una actitud más negativa a lo que era el objetivo de la lucha en la sierra, que era derrocar a Batista, y ellos prácticamente estaban por el acomodo. Y cuando llega el Che, choca con esa situación. Y de eso hablamos enseguida, porque quiero saber, aquel joven, con todas aquellas inquietudes, pero joven de 17 años en el 58, ¿bailaba ya? Todavía. Hasta ese momento, era un niño. 17 años, pero me comportaba y me desarrollaba como un niño. Cuando mi papá me dejaba ir de la barbería, lo que llegaba al barrio era a jugar bola y a bailar trompo y esas cosas. Y por las noches no me dejaban salir, que por lo general los bailes se daban. Además, se daban, porque estamos pensando, no sé tú, por la idea que estás pensando, en los famosos bailes populares que después daba la revolución, pero es que en aquellos momentos los bailes se daban en las sociedades. Para entrar en una sociedad aquella había que ser socio o tener con qué pagar la entrada. La pregunta vino porque he averiguado que es usted un excelente bailador. Bueno. ¿Cuándo es que se hizo ese excelente bailador que es? No, después ya cuando triunfa la revolución, que ya me convierto en un joven y me recuperé de las heridas y eso, bueno, pues empiezo a compartir con las actividades festivas que se daban, a ir a los bailes que se daban. Me hice socio porque todavía no se habían intervenido las sociedades, pero ya yo estaba percibiendo un salario como soldado, y entonces pues iba a las sociedades a bailar, a la colonia española, donde fuera un baile, una fiesta, allí estaba yo en ese momento. Y seguro que según fue transcurriendo el tiempo, fueron cambiando las agrupaciones populares. Sé que hoy a Maurel le gusta mucho bailar, y con Olga Tañón. Ojalá pudiera todavía tener vitalidad para poder bailar esa música de hoy en día. Cuando aquellos eran los danzones, los boleritos. Bueno, pero había cha-cha-cha y habían otros géneros más movidos. Bueno, Maurel, sabiendo que a usted le gusta bailar, sabiendo que tiene los discos de Olga Tañón, pues nos dimos a la tarea de localizar un videoclip de Olga Tañón, un videoclip que recientemente ella estrenó en su segunda visita a La Habana, grabó este videoclip. Es especial para usted y por supuesto para todos los que están en la sintonía de Holguín TV. Vamos a disfrutarlo. Que empieza, acércate, el bailongo es hasta que amanezca, un ritmo caliente, la disco se enciende, manos arriba que esto hay que celebrarlo. Vivo la vida bailando, las penas olvidando, aquí están los corazones, la música, las penas quitan del alma. La vida bailando.
todas las frases de Antonio Maceo, de Martí o de Gómez son aplicables hoy en esta etapa de la lucha contra el imperialismo, porque toda su vida y toda su obra y el final de su vida no es nada más que un jalón que marca el mismo largo camino de liberación de los pueblos. Pepe Maurel, me dijo usted que en la barbería de su padre se enteró que avanzaban 2 columnas hacia donde vivían ustedes en el centro del país, una de ellas mandada por el Che Guevara. Sí, mira, uno llegaba diciendo eso que te decía anteriormente del argentino que venía, otro llegaba voceando, que ahora sí se chivaron, porque esa noche se sentía pasar, porque en Placeta está la línea central, los trenes que estaban moviendo las tropas que se estaban enviando para cortarle el paso a ambas columnas. Y entonces eso, por supuesto, incrementaba esa expectativa en si lograrán vencer ese obstáculo, esa situación. Aparte de que oíamos también el daño que le estaba causando la naturaleza, que estaban siendo azotados por 2 ciclones, que se estaban moviendo por las zonas pantanosas e inhóspitas del sur de Camagüey. Y usted, Maurel, usted, un joven de 17 años, ¿qué imaginaba, cómo veía a aquellos que se acercaban? Bueno, después tú sabes que ha habido las aventuras esas que ha creado la televisión, el cine, un Rambo, un hombre inmenso, superpoderoso, y cuando oíamos que lograba vencer todos esos obstáculos que se le iban presentando en el camino, nos hacíamos esa idea, teníamos esa imagen de un superhombre. ¿Era eso lo que usted imaginaba, que se iba acercando al lugar donde vivía? El día 13 de octubre de 1958 atacan Placeta, y están atacando Placetas para atraer el ejército hacia quienes están atacando. O sea, quienes estaban atacando eran los que estaban en el Escambray para tratar de que las 2 columnas avanzaran. Me cuenta ese ataque, usted en Placetas vivía muy cerca de la estación de policía, incluso conocía... Del cuartel del ejército. Del cuartel, conocía algunos guardias, iba allí a menudo a ver cómo domaban los caballos. ¿Cómo fue ese ataque? Y atención a los televidentes, porque ese es el momento en que Maurel se va a unir a los rebeldes. Bien, mira, como tú decías, la fecha del 13 de octubre, recuerden que estamos hablando del año 58, la dirección del directorio, preocupada por la falta de recursos que tenía para apoyar el avance de esas 2 columnas, y cómo cortarle el paso a las tropas que se estaban moviendo hacia allá, decide hacer una acción de distracción y bajan esa noche. Un grupo comandado por Fabre Chomón se queda en Fomento y el otro continúa hasta Placeta. Recuerde que estamos hablando de una ubicación que está a menos de 36 kilómetros de Santa Clara, donde está el famoso tercio táctico que fue utilizado cuando el alzamiento del 5 de septiembre en Cienfuegos, que un zafarrancho combate en menos de 20 minutos se podían trasladar hacia Placeta para perseguir un grupo de 32 muchachos mal armados y con muy pocas municiones. Ahora, está usted en su casa y empieza a sentir los tiros. ¿Sabía lo que estaba pasando ya? ¿Cómo se entera? No se sabía lo que estaba pasando. Empiezan a sonar los disparos. Los que están sonando prácticamente frente a mi casa nos tenían acoquinados, no sabemos lo que está pasando. Y estábamos en ese temor, esa expectativa de la cantidad de tiros que estaban sonando, cuando yo oigo que gritan: Benito, trae el carro, que hirieron a Drecker, Benito, trae el carro. ¿Quién estaba gritando, los guardias o los rebeldes? Era uno de los rebeldes que llamaba al chofer del carro en que ellos se habían trasladado hacia ese lugar para socorrer a Víctor Drecker, que había caído herido en ese momento
en un enfrentamiento con una máquina en que venía el teniente de la policía a buscar refugio al cuartel y se entabla entre ellos un tiroteo apenas al ancho de la calle. Ahí es herido el teniente de la policía y un policía. Entonces yo me salté cuando oí esos gritos y esa cosa, y es el momento que yo salgo a la calle. Ayudo a recoger el herido, a trasladarlo, limpiarle y curarle la herida, montarlo en el carro que ellos venían y cojo el revólver de Drecker y regreso hacia la esquina. Y empiezo yo también a tirar tiros. Y en eso uno de los policías grita que no le tiren más, que está herido. Se le combina que pase para acá y dice que no puede, que está herido. Entonces un rebelde de los que allí estaban y yo pasamos, recogimos el policía herido y lo trasladamos hacia la máquina. A la hora de retirarse, me quitan el revólver y me dicen, muchacho, ¿y de dónde tú saliste? Y digo, yo de mi casa, yo vivo ahí enfrente. Pues dale, vete para tu casa. Prácticamente me empujaron para que yo me retirara y me fuera para mi casa. Ellos se montan en su carro para retirarse y yo me percato que el maletero va abierto. Y corro y me meto en el maletero. Y de esa forma arranca el carro y yo me voy escondido en el maletero. Entonces a la salida del pueblo se detienen para esperar el resto de la tropa para retirarse todo el mundo junto. Cuando llega a Cubela, que es el jefe del comando, y tiene conocimientos de medicina, le plantean que traen 2 heridos, a Drecker y un policía. Cuando le revisan las heridas al policía, dicen, hay que dejarlo porque se nos va a morir desangrado. Y es cuando yo salgo del maletero y digo, si lo dejan a él, me tienen que llevar a mí, porque ya el policía me había visto entre ellos. Y era ilógico que me dejaran a mí también allí en ese momento. Y entonces se ven ya obligados a cargar conmigo. Y sube a la Sierra del Escambray. Iba a conocer muy pronto al Che Guevara. Esa parte de la historia la vamos a narrar enseguida. Y seguramente, no me queda la menor duda, es el Che Guevara uno de los personajes históricos que más fotografías le han hecho. Hicimos una síntesis de esas fotografías y se la propongo a usted, Maurel, y a ustedes también, amables televidentes. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esa! Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Esa! Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Eso!
presa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario, y ahí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Los quiero ver bailar ahora. ¡Más fuerte! Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante. Che Guevara. Hasta siempre, comandante. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Es cierto, Maurel, que cuando se esconde en el guardamaleta de aquella máquina de rebeldes que iba a subir a la Sierra del Escambray, pierde sus zapatos. Bueno, fue al bajarme. Ah, al bajarse. Sí, porque a la salida de Fomento rumbo al Escambray, los caminos estaban intransitables por las lluvias que estaban cayendo, producto de los ciclones que dijimos. Entonces, cuando ya los carros no pudieron continuar por las dificultades que se fueron presentando por lo malo del camino, cuando me bajé, eran los famosos zapaticos que en aquella época se le decían APM1. A ver, ¿cómo le decían? Por la mala calidad, el pueblo los bautizó como zapatos de APM1. APM1. Y donde me bajé, allí se quedaron enterrados en el fango. Y obviamente usted iba rumbo hacia las montañas del Escambray. A partir de ahí todo Descalzo. el trayecto fue descalzo. ¿Es eso lo que lo llevan, o sea, lo lleva usted a que lo manden para un hospital de campaña cuando llega al Escambray? Bueno, debido a que me lastimé los pies en ese trayecto y estaba ayudando a Drecker herido, pues fue que llegué hasta el hospitalito de la comandancia, allí a recuperarme de la pequeña lastimadura que llevaba, porque, óigame, cuando a los pocos días llegó la tropa del Che y me trasladaron
con un grupo de compañeros a llevarle algunos de los medicamentos que se pudieron acopiar para tratar de mitigar en algo las afectaciones que ellos traían. Ellos traían los pies podridos, como los campesinos de la zona le llamaban mazamorra, que era una pudrición que se cogía en los pantanos, eso de las aguas salobres de la costa y eso. Pero, a ver, a usted lo mandan al hospital, a ver, lo mandan cerca del hospital, porque la columna del Che no llegó al hospital donde No, usted estaba, no, y a usted lo mandan a llevar medicamentos. Sí, y mira, como a los 6 o 7 días de yo haberme incorporado a las tropas del directorio, es que llega el Che hasta la zona de Dos Arroyos, donde estaba enclavada la dirección o el campamento de la dirección del directorio. Y entonces, debido a las condiciones físicas y de salud que ellos llegan, deciden apoyarlo con alguna de las pocas disponibilidad de medicamentos y se echan en varias mochilas. Y nos dan a algunos de los que allí estábamos una mochila para trasladar. Pero usted sabía que iba para el lugar donde estaba el Che Guevara, aquel argentino del que había oído en la barbería de su papá. Esa idea era la que... El hombre además que usted se imaginaba como un superhéroe de película. Sí. ¿Qué fue lo que encontró? Lo que en ningún momento pensé que iba a poder llegar directamente a él, a donde él estuviera, a verlo directamente, sino que le íbamos a llevar los medicamentos a la gente del Che. Pero lo consiguió, llegó y se encontró al Che Guevara. ¿Pero qué fue lo que vio? Y cuando llegamos allí, la imagen que yo vi no se correspondía con la que yo me había hecho. Era un hombre con los pies por delante, soltando la piel, para no decir criollamente los pellejos, soltando la piel por los daños que tenía, las afectaciones que tenía, un cuerpo hambriado de más de 2 meses, 1 mes y pico que llevaban en la trayectoria. El tránsito de ellos fue casi todo de noche, es decir, no habían cogido sol en más de 1 mes, imagínate qué color de persona tenía. Y yo me quedé mirándolo, pensando en que aquello no era la imagen del superhombre que yo tenía, y él parece que le molestó, y se vira y me dice, ¿y vos qué hacer aquí? Entonces Cubela, que era el que nos había llevado hasta allí, le plantea, este es un loco, y le narra la forma en que yo salgo, me les incorporo. ¿Y qué dijo el Che cuando supo esa historia? Se sonrió y no hizo ningún comentario, ni simplemente... como diciendo, uno más que se nos incorpora por su locura. Maurel, por supuesto, suceden varias acciones posteriormente que nosotros no vamos a narrar aquí por problemas de tiempo. Yo quiero pasar a la toma de placetas. Otra vez van a atacar su pueblo. Y esta vez vuelve a ser el directorio, pero el Che manda al vaquerito, o sea, al pelotón suicida, a la supervanguardia de la columna 8, que apoye a los del directorio. Y lo escogen a usted, como es de placetas, para que sirva de guía. ¿Es ese el primer contacto suyo con otro legendario guerrillero, con el vaquerito? Sí, mira, estamos ya, tú me estás preguntando, ya se refiere a la noche del 22 de diciembre. Va Rolando Cubela al campamento y me dice, flaco, vamos conmigo. Y montamos en el carro que él andaba y en el trayecto él me empieza a explicar, esta noche vamos a entrar a atacar a Placeta. Y en la forma que se va a hacer. Las tropas del directorio van a atacar lo que es la estación de policía, el centro de la ciudad, y las tropas del 26 van a atacar lo que es lo elevado, el cuartel, que es la posición que ocupa el ejército. Y entonces, que hace falta que yo les sirva de práctico a la gente del Che, que va a participar en esa acción. Entonces, cuando llegamos a la entrada de Placeta, el que estaba al frente de las tropas del 26 de julio en ese momento era Víctor Bordón Machado. Y el Che, desde Cabaiguán, que lo había rendido el día antes, le envía como refuerzo al vaquerito con el pelotón suicida. Entonces, cuando llegamos a donde estaba Bordón, Cubela le dice, ¿dónde está la gente del Che? Y le dice, no, mira aquel grupito que hay allí, eran unos 20 y pico hombres más o menos. Y me llevan hasta allí y le dicen al vaquerito, mira, este va a ser el práctico tuyo. En ese momento, yo te puedo garantizar a ti que yo no había oído hablar del vaquerito ni de pelotón suicida. Es la gente del Che. La gente del Che a la que yo le iba a prestar un servicio. Ahora después que ya estoy al lado de él, que lo voy conociendo, que voy compartiendo con él
sus riesgos, sus peligros, sus hazañas, me percato de que era el capitán del pelotón suicida y que los hombres que iban con él le llamaban suicida, porque eran acciones en que para seguirlo a él había que ser suicida, porque tenía una forma, una característica de pelear, de avanzar, de motivar a los que lo seguían para que avanzaran, que llevaba ese nombre, pelotón suicida. Tomaron placeta, hay varias anécdotas que vamos a tener que dejar para una próxima visita suya aquí a Domingo Condé, y cuando concluye todo, están en placetas, aparece su padre a buscarlo, su madre lo mandaba a regresar a la casa, usted era un muchacho de 17 años. Mira, como te dije anteriormente, las tropas del directorio atacaron lo que es el centro del pueblo, que se rindió sobre las 11 de la mañana. Y los compañeros del directorio, que eran gran parte de placetas, y eso mi mamá se les acercaba a preguntarle por mí. Y decían, sí, él vino. Pero ella estaba en la preocupación de que veía a todos los demás muchachos correteando y disfrutando ya de la parte liberada del pueblo y que yo no aparecía. Y entonces ella tenía la preocupación si es que me había pasado algo y no se lo habían querido decir. Entonces mi papá sale a la calle a buscarme en una bicicleta. Sale a la calle a buscarme, a ver qué pasaba, que yo no aparecía. Y entonces me encuentra allá frente al cuartel, hablando con el Che, con el Vaquerito y el que había sido jefe mío hasta ese momento en el Escambray, que me hace la pregunta que cristianamente me hacía el Che, ¿y tú qué haces aquí? Pensando que usted porque estaba él me había dejado en el campamento, él me había dejado en el campamento, él no sabía que me habían ido a buscar y me habían traído. Es que usted tenía fama de loco. Entonces, el Che lo que hace en ese momento me mira y se ríe como diciendo, todo el mundo está extrañado, que qué carajo haces tú aquí. Entonces, mi papá se me acerca y me dice, oye, vamos, que tu mamá se está volviendo loca, preocupada porque piensa que a ti te ha pasado algo. Y yo había llegado con una camioneta, que el Vaquerito me había mandado a buscarle algún vehículo y yo ocupé una camioneta y le fui a entregar la llave y me dijeron, no, espérate para que te lleve las armas para allá. Y entonces cargaron todas las armas que se habían ocupado, tanto en el elevado como en el cuartel, en esa camioneta y yo las traslado. Y entonces cuando llegamos frente a la estación de policía, que era donde se iban a depositar las armas, mi papá me quita el fusil y lo tira para arriba la tonga de armas, como diciendo, ya tú acabaste aquí. Yo me quito mi canana y la tiro también, entonces ya me voy para mi casa. Y es estando en su casa, bueno, a ver, usted venía de la montaña, muchos días con la misma ropa, sin bañarse, lo mandan inmediatamente a bañarse. Su mamá, sobre todo, es la que lo decide. Al llegar a la casa, el barrio completo, los vecinos y eso, vienen corriendo a saludarme y eso, mientras mi mamá está preparándome el baño. Y viene y me dice, vamos para que te bañes, que tienes una pesta chichinguaco arriba, que no hay quien te resista. Yo no sé, esas frases eran de aquella época, no sé de dónde ella la sacó, qué cosa será un chichinguaco, pero bueno, fue con lo que ella me comparó. Y entro al baño, me quito la ropa para empezar a bañarme cuando ella me toca la puerta. Pepe, abre. Mami, estoy desnudo yo, tápate. Y hace así, y recoge toda la ropa, las botas y eso, y sale. Yo pienso que para lavarla, porque como tenían la peste de monte. Y cuando salgo del baño envuelto en la toalla, veo en el medio del patio una fogata. Mi mamá le metió candela a todo lo que yo había traído del monte. Ropa, botas y todo. Y entonces, bueno, ya eso a ti no te hace falta, tú no te vas más, qué sé yo. Me dijo eso y me tuve que bajar la cabeza y conformarme. Estamos hablando del 23. El 24 yo salgo para la calle vestido civil. Y Cubela me ve y me dice, ¿tú qué haces así? Y no, y le cuento lo que me pasó. Entonces me lleva para una tienda de ropa y me vuelve a enganchar un uniforme de reverde. La peletería que estaba al lado me dicen, Pepito, ven para acá. Como la barbería estaba allí en el centro, todo el comercio más o menos. Y me enganchan un par de botas que me quedaran cómodas y eso, y me vistieron de nuevo de figurín, como digo yo. Y es entonces cuando lo vuelve a ir a buscar el Vaquerito. Es entonces cuando realmente Pepe Maurel Iglesias ya es parte del pelotón suicida. Iban a Remedios. Yo quiero
que usted me cuente cómo era el Vaquerito, físicamente, cómo era su forma de ser. Bueno, el Vaquerito era un joven, 21 años, 22 tenía en aquel momento, risueño, pequeño, gracioso, un pelo casi de oro viejo, como dicen la gente, rubio oscuro, ojiazul, dicharachero, siempre estaba tratando de hacer reír a los que estaban alrededor de él en los momentos de disfrute, porque en los momentos de combate adquiría una seriedad y una exigencia y una forma de dirigirlo a uno que era muy exigente. Cuando él decía vamos a tomar esa posición, era porque había que ir a tomar esa posición, no era riéndose ni haciendo chistes, era una cosa real. El Vaquerito cayó en combate el día 30 de diciembre de 1958 durante la batalla de Santa Clara. Faltaba un día para el triunfo. El Vaquerito, Pepe Maurel y otros tantos merecen muchos programas de televisión y muchos textos como estos. En estos textos está gran parte de la historia que nos ha estado narrando hoy Pepe Maurel. Hemos invitado al programa a una bibliotecaria y maestra que trajo estos libros y que nos va a sugerir algunas lecturas. Después de la pausa estaremos con Miriam Álvarez. Gracias por la sintonía. Miriam Álvarez, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, les recuerdo que tenemos un teléfono en el estudio. Si quieren dejarle algún mensaje a Pepe Maurel, lo pueden hacer por ese teléfono que enseguida va a aparecer en pantalla. Miriam, todos estos libros están en la Biblioteca Alex Urquiola, que usted dirigió por mucho tiempo. Durante 10 años. ¿Nos sugiere algunas lecturas para completar lo que ha venido a contar Pepe Maurel? ¿Cómo no? Yo quise aprovechar la oportunidad de que se estaba tocando el tema del Vaquerito, del jefe del pelotón suicida, porque esta es una información muy solicitada que motiva mucho, sobre todo a la juventud, y quería aprovechar para recomendar, por ejemplo, una serie de libros escritos por combatientes, como es el caso de esta monografía del doctor Antonio Núñez Jiménez, El Che en combate, la campaña guerrillera hacia el centro, Una mirada azul hacia el oriente, también escrita por combatientes, del Palacio a la guerra en el Escambray, del héroe de la República de Cuba, Ramón Espinosa, que son textos históricos, monografías muy precisas, referenciales, muy útiles para historiadores, para personas que necesiten hacer trabajos muy precisos. Tenemos también un libro clásico que no podemos dejar de utilizar cuando vamos a hablar del pelotón suicida, Pasajes de la Guerra Revolucionaria de Ernesto Che Guevara, donde nos ofrece la definición más completa que se ha dado del pelotón suicida, su integración y sus características. Por otra parte, se han ido escribiendo a lo largo de estos años libros testimoniales relacionados con este tema, por ejemplo, de Víctor Bordón, en el nombre de mis ideas, Cerca del Che, de Filgueras, recientemente aparecido de Vilma, El Fuego de la Libertad, que contiene muchas anécdotas y muchas referencias también al Vaquerito, a la forma en que ella lo conoció, al pelotón suicida, y por supuesto el libro clásico para el conocimiento y el estudio del pelotón suicida y su jefe, escrito por Larry Morales, una primera edición rápidamente agotada, tuvo necesidad de ser reeditado en el año 2002 con una edición ampliada, corregida, con un valor agregado extraordinario. El jefe del pelotón suicida. Les recomiendo a los estudiosos e interesados en el tema la consulta de este texto. Por otra parte, aparecen numerosas publicaciones periódicas en Bohemia,
en verde olivo, con artículos muy interesantes sobre el tema y específicamente periódicos, todos presentes en la hemeroteca de la Biblioteca Provincial y en la sala de fondos raros, con artículos muy interesantes relacionados con el tema, por ejemplo, El pequeño temerario en Juventud Rebelde, Ya tendrán tiempo de combatir en el Vanguardia de Villa Clara, un artículo que para mí es trascendental en el tratamiento del tema, lo escribió Filgueras también al cumplirse el 40 aniversario de la caída en combate del Vaquerito, la bala que mató a 100 hombres, retomando la célebre frase del Che al conocer la caída del combatiente, y un artículo que para nosotros es muy entrañable porque lo escribió el periodista, maestro de periodistas holguinero Nicolás de la Peña, que es una entrevista que él le hace a mi esposo en el periódico Ahora, que se llama Cómo recuerdo al Che. Es decir, que hay numerosa información relacionada con este tema a disposición de los holguineros en nuestra biblioteca provincial, y quería aprovechar para hacer un poco una anécdota que nos hacía Larry Morales en muchas entrevistas que le ha hecho a mi esposo, que nos decía que cuando hizo este testimonio y estaba tecleando las últimas líneas, la última anécdota del último combatiente que lo vio caer muerto, se sintió mal y pensó que había escogido un género literario como el testimonio donde no se puede falsear la realidad, y que era muy duro matar al Vaquerito a 24 horas antes del triunfo de la Revolución, que hubiera preferido hacer una novela de ficción y que el Vaquerito entrara sonriente, contento, feliz en un tanque a Colombia como él había soñado. Entonces nosotros en la casa siempre por estos días van historiadores, periodistas a conversar con mi esposo, a buscar información, y nosotros rememoramos todo esto y un poco vivimos toda esta etapa, y mi esposo la recuerda y vuelve a hablar sobre ella, y entonces pensamos en un poema profético del poeta Atahualpa Yupanqui, que refiriéndose a estos héroes dijo: alguna gente se muere para volver a nacer, y el que tenga alguna duda que se lo pregunte al Che. Gracias, Miriam. Descubrió usted que fue esa mujer que conoció a Maurel en Varadero y que lo hizo venir a vivir a Holguín, que solo la había presentado como bibliotecaria, pero ya los televidentes se percataron. Son muchos años juntos. 36 años de matrimonio. 36 años de matrimonio, es mucho tiempo. Sé que tienen hijos, nietos. Ya Maurel es holguinero. Así sin que se pongan bravas las gentes de Placeta, ¿verdad, Maurel? Obviamente que se suma a toda esta literatura muchos trabajos audiovisuales. Yo le invito a usted, Maurel, a usted, Miriam, y a ustedes, amables televidentes, a ver un mínimo fragmento del que es, sin lugar a dudas, uno de los más completos documentales que se han hecho, y que es precisamente sobre la batalla de Santa Clara. Hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Aprendimos a quererte desde la histórica
sol de tu bravura, le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. El Che Guevara ha sido un hombre muy retratado y también muy cantado, pero sin lugar a dudas, la foto de Corda y esta canción de Carlos Puebla son clásicos. Maurel, trajo usted también fotografías de toda esa época. Van a tener que fotocopiarlas y también ponerlas en la biblioteca para quien quiera verlas. Yo le agradezco mucho que nos la haya prestado, que las haya tenido aquí, poder tocar esas fotografías que solo las había visto en los libros de texto. Aquí lo vemos a usted, ¿con quién está? Bueno, con los combatientes de la guerrilla. Eso es en Guinea de Miranda. Ajá, ¿y Ahí esta estoy foto? con mi mamá en el hospital, convaleciente de las heridas. Esto es frente al cuartel de Caibarien en la tarde del 26 de diciembre. Esto es en el Escambray, en el campamento que teníamos en Guinea de Miranda. Esto es en el hospital, en los primeros momentos que me mantenía en silla de ruedas. Y esta es la clásica foto. Esa es la foto donde estamos frente a la estación de Remedio ardiendo. Eso que se ve al fondo es el ventanal del edificio en llamas. Como se aclaraba anteriormente, el que está delante pequeño el vaquerito y al fondo ese soy yo. Y aquí lo vemos a usted con los bancarios. Usted va a muchos lugares, los llaman para que participe en matutinos, para que cuente la hermosa historia que vivió, historia de la que estamos orgullosos, Maurel. Le agradecemos esa historia y le agradecemos también haberlo conocido y haberlo tenido aquí en Holguín TV. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor para mí que me hayan invitado a participar en este programa que ya se inicia como una referencia de la historia tanto del país como holguinera. Y bueno, felicidades por el éxito que esperamos que va a alcanzar ustedes. Ojalá. Y a ustedes, amables televidentes,
Gracias por la sintonía. Regresaremos el próximo domingo.